Bueno, pues está también aquí Josep Manel Busqueta, que forma parte del Seminario de Economía Crítica Taifa y ha estado en el proceso de la CUP en Cataluña y nos va a hablar, bueno, nos va a intentar responder a cómo crea riqueza el capitalismo hoy en día, si existe o no una crisis de beneficios y si habrá en 2016 otra crisis. Bueno, pues yo también, digamos, me salto toda la parte del preámbulo, pues diciendo que por razones obvias y evidentes es un placer inmenso poder estar hoy aquí, digamos, compartiendo esto con todas vosotras. Bueno, pues al intentar responder todo lo que planteaba Berta, primera cuestión, digamos, yo creo que la pregunta, en la medida que yo la he ido analizando, va desde una cuestión pues, más abstracta a un elemento más concreto, ¿no? Y así es como yo también pues, he enfocado ese análisis. En buena medida, digamos que cómo se produce riqueza en el capitalismo hoy, pues tiene que ver, digamos, cómo se ha producido riqueza en el capitalismo siempre. En cierta medida eso nos lleva ya a una primera gran dicotomía. Riqueza en el capitalismo no es lo mismo que riqueza para la vida. Riqueza para el capitalismo no es lo mismo que riqueza para la vida. En buena medida, nosotros vamos a tener que desarrollar nuestra vida a pesar del capitalismo o dentro del capitalismo, ¿no? Nuestra vida, pues, en definitiva, sería pues, la capacidad de podernos dotar de un entorno material, afectivo, relacional, que nos permitiera pues, desarrollar aquello que podríamos conocer o que podríamos llamar como una vida vinculada al buen vivir. En cambio, digamos, en el capitalismo la riqueza tiene otras características. Yo definiría, pues eso, en esa necesidad de concreción pues, que tiene el espacio temporal con el que hay que responder esto, diría que en buena medida la riqueza en el capitalismo sería esa apropiación privada del máximo de valor que contienen las mercancías. Eso lleva a determinadas palabras pues, que tienen bastantes connotaciones que también tan solo apuntaré. Cuando planteamos el concepto valor, en el capitalismo, digamos, el valor, la naturaleza sería la madre, y el trabajo, fijaros que cuando hablo de trabajo no solo hablo de trabajo asalariado, sería el padre. Por tanto, es en la combinación de los elementos naturales y fruto también, digamos, con esa combinación en el trabajo, donde estaría ese valor que en el capitalismo estaría basado en la producción de esas mercancías y en la apropiación máxima de ese valor es donde estaría la acumulación, por tanto, digamos, el objetivo de conseguir la máxima riqueza en el capitalismo. Mercancía, que sería otra de esas palabras que saldrían en esa definición que os planteaba, sería, y me parece interesante también, o quiero poner énfasis, digamos, en ese sustantivo, sería el vehículo, mercancía vehículo, que permite, digamos, a través del mecanismo de intercambio, ese proceso de apropiación del valor. Por tanto, digamos que en el capitalismo la riqueza tendría ese sentido, tendría en buena medida esa composición de estar definida por mercancías que en buena medida contendrían ese valor, la apropiación máxima de este a través de los procesos de intercambio es donde, y en ese proceso, digamos, creciente, progresivo de acumulación, es donde estaría, pues, por tanto, esa noción de riqueza ahí. Es fundamental, por tanto, desde mi perspectiva a la hora de entender cómo crea riqueza el capitalismo, tener en cuenta ese proceso de intercambio en el que, a través de un proceso supuestamente de intercambio de equivalentes, se produce una apropiación privada de lo que sería, pues, en ese sentido, cantidad de elementos que formarían parte de ese valor que no han sido pagados por la propia lógica del capitalismo. Por tanto, ahí entra una noción fundamental que es la noción de propiedad privada. En el proceso de intercambio, gracias a esa institución, es posible, digamos, que en la lógica de funcionamiento del capitalismo, las que son propietarios tengan la capacidad de quedarse con todo ese valor, producto de esa combinación de los recursos naturales con todo ese conjunto de vida que forma parte del trabajo, que en definitiva conformaría el valor. Entendería, digamos, que el capitalismo es como ese ladrón, ¿no?, que te pide o la bolsa o la vida, pero que en buena medida cuando tú le estás dando la bolsa que le estás dando también contiene la vida. Y esa sería la cuestión. La riqueza, digamos, en el capitalismo hoy, esa sería en buena medida la conclusión a la que querría llegar después de toda esa concreción pues, más teórica, sería que la riqueza en el capitalismo se produce, como se ha producido siempre, se acumula a través de los procesos de desposesión. Desposesión que se dan en los procesos de explotación en el trabajo, asalariado, tal y como lo conocemos
y que creo que están perfectamente explicados mediante los mecanismos de la ley del valor y la teoría de la plusvalía. Todo lo que representa la apropiación, por tanto, desposesión de los recursos naturales, introduciéndolos, digamos, mediante la función precio y a través de la forma dinero en los procesos también productivos, de una forma, pues, absolutamente, pues, digamos, incluso fuera de la lógica del margen y de la lógica del mercado, porque las generaciones futuras no pueden intervenir, digamos, generando ese precio. Por tanto, se produce también esa apropiación de esos recursos naturales que se introducirían también en ese proceso de desposesión. Y finalmente, evidentemente también, y yo diría pues también de forma vinculada simbióticamente con todo el resto, a través de todo el trabajo no retribuido que se genera, digamos, en nuestras sociedades, y que eso pues afecta de forma fundamental históricamente en las combinaciones en lo que han sido el patriarcado y el capitalismo, que de eso ya se encargará, digamos, Amaya de plantear. Desde mi perspectiva, cuando nosotros hablamos de que hay una crisis de beneficios en el capitalismo, la cuestión es que no es que haya una crisis de beneficios, lo que no hay son los beneficios necesarios para que continúe, digamos, produciéndose ese proceso de inversión que genera beneficios en la lógica del capitalismo. Digamos, ese es el problema fundamental. El problema fundamental no es de beneficios, sino de beneficios adecuados, de tasa de rentabilidad necesaria. Desde mi perspectiva, esa propia lógica, digamos, de funcionamiento del capitalismo es la que se viene reproduciendo históricamente, y cuando hoy se plantea, digamos, si existe esa crisis o se puede volver a reproducir la crisis, desde mi perspectiva, o la hipótesis que yo defendería, es que la crisis, que en buena medida se desarrolla justamente en la segunda mitad de la década de los 60, parte de los 70, y que tiene como intento de solución temporal, espacial, todo lo que sería la lógica de la globalización con el ajuste y la financiarización, es la que no se ha superado. En buena medida estamos inmersos permanentemente en esa situación de crisis, digamos. La lógica de intentar aplazar esa crisis mediante esa solución espacial y temporal que el capitalismo toma, digamos, durante toda la década y a partir de los 80 hacia adelante, no ha conseguido esas tasas, digamos, de beneficio adecuadas, y eso, por tanto, plantea que en estos momentos estemos inmersos en esa misma situación. El colapso de la financiarización lo único que ha puesto sobre la mesa es que efectivamente todo ese proceso de solución espacial temporal que se inicia, pues al final eso, de la década de los 70, ha puesto sobre la mesa las dimensiones actuales de un capitalismo con una capacidad, digamos, de acumular, o con un capitalismo con una acumulación brutal, con unos niveles de producción extraordinarios, pero con unas capacidades de absorber lo que produce absolutamente desacompasadas con esa lógica de producción. Con el final, digamos, de la situación de crédito, eso genera espacios, digamos, de tensión permanente a escala tanto nacional, si vosotros queréis, como a escala internacional, que tendrían, desde mi perspectiva, consecuencias evolutivas como las que, por ejemplo, pues estaba explicando Tom, o consecuencias de gestión como las que planteaban tanto, digamos, Mónica como Ruth. Entendería, digamos, que en ese espacio en el que nos encontramos en estos momentos social y económico, en el que el capitalismo no encuentra o le cuesta mucho encontrar las tasas de rentabilidad adecuadas para poder hacer frente, digamos, a la valorización de todo ese capital invertido que tiene de distintas formas, está llevando, por tanto, digamos, a un capitalismo mucho más agresivo en tres dimensiones. O sea, diría que avanzamos, digamos, y esa es también pues parte de mi hipótesis, hacia un capitalismo mucho más explotador si cabe, o sea, afianzando y profundizando todavía más en los mecanismos de extracción propios, digamos, de la plusvalía tal y como los conocemos, hacia un capitalismo de la desposesión mucha más agresiva, tanto sobre los recursos naturales como del resto de tiempo de vida de las personas, como de las esferas de derechos existentes, y, como ya bien se comentaba también, hacia un capitalismo mucho más autoritario, donde la toma de decisiones pues queda absolutamente fuera de los ámbitos de participación de la mayoría de las personas. Yo diría, digamos, que en ese escenario, digamos, no hay sitio para el pacto social. El pacto social es algo que se ha acabado. El capitalismo, tal y como es, para su propia lógica de reproducción, no sostiene ya, digamos, lo que sería ese ámbito, ese mecanismo. En buena medida, la aplicación política concreta de lo que eso supone, desde mi perspectiva, es que la socialdemocracia es un cadáver, y eso creo que tiene implicaciones políticas importantes, porque diría que para la izquierda, incluso para la izquierda dicha transformadora en el caso europeo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, lo que ha habido mayoritariamente, en buena medida, digamos,
de forma hegemónica ha sido proyectos socialdemócratas más o menos radicales. Diría que eso es lo que se ha acabado, y eso nos introduce en dos formas o dos dinámicas de gestión que creo que en estos momentos están siendo las que se están planteando de una forma más o menos efectiva. Por una parte tendríamos la austerocracia, en buena medida es lo que ya sabemos. La evolución de nuestras sociedades depende de que seamos capaces, digamos, de pagar la deuda en situaciones en las que no se genere déficit. Eso los economistas del régimen nos dicen que nos avanza hacia escenarios de 5 décadas de austeridad con tasas de crecimiento entre el 3 y el 5% para lo que sería, digamos, el escenario de las periferias europeas. Eso es uno de los mecanismos de gestión que yo creo que se abren de una forma clara, nos estamos sufriendo la mayoría de las clases populares, y creo que otro es la gestión posible de un capitalismo imposible. Y creo que en esa, digamos, es donde estamos en estos momentos, y lo que se plantea ahí es que, en buena medida, nosotras vamos a ser más transparentes, más justas, más democráticas, menos ladronas, menos sinvergüenzas, y por tanto eso per se va a generar cambios en nuestras sociedades. Creo que eso es un error, porque fundamentalmente no se está afectando lo que serían los elementos estructurales de la creación y de la distribución, pues precisamente de riqueza en el capitalismo, y que por tanto esas 2 vías son 2 vías agotadas desde la perspectiva de la transformación social. Entiendo, digamos, desde nuestra apuesta, que nuestra apuesta está, digamos, por recuperar aquello que el capitalismo nos niega o nos quita, y que en buena medida nosotras en nuestra reflexión la llamamos las distintas soberanías, que tiene que ver con también lo que planteaba Mónica, y que en buena medida sería que nuestros espacios, digamos, de autodeterminación, en el caso, digamos, en el espacio geográfico donde me encuentro yo de independencia, digamos, es una de las discusiones que nosotros tenemos, van a tener que ver no tanto con las estructuras institucionales, sino como desde las sociedades somos capaces de controlar todos aquellos elementos fundamentales en los que se reproduce la vida en nuestros ámbitos, digamos, cotidianos. Desde la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, la energía. Es justamente en esos ámbitos de reproducción material de la vida donde nosotras entiendo que vamos a tener que afianzar nuestros proyectos. La discusión ahí sobre el Estado está, yo diría, presente. En lo que está claro es que en toda esa lógica, digamos, pues eso, de explotación, desposesión y de autoritarismo en la que avanza el capitalismo, pensar que la mera ocupación del Estado como un espacio neutro, que por el simple hecho de que nuestra ocupación de él podemos desplegar desde allí políticas transformadoras, creo, digamos, que es un error. No obstante, digamos, y eso también ya lo dejo para la discusión, sí creo, digamos, que desde las estructuras estatales, los movimientos populares, deberíamos intentar vaciar, limitar, poner dique a la nocividad que desde ahí se genera hacia para con las sociedades, y en buena medida, si es posible, intentar, pues, experimentar la posibilidad de abrir ciertas grietas para lo que son los procesos sociales desde fuera, digamos, ocuparan también o fueran capaces de desbordar esos ámbitos. Creo que es para lo único, para lo que nos puede servir la institución, y entiendo también, y en parte creo que lo estamos sufriendo, intentar hacer eso tiene unos peligros importantísimos y que no sé hasta qué punto vamos a ser capaces de superar. ¡Qué ánimos! Vámonos corriendo. Nos quedamos aquí en Garaldea. Le damos la palabra a Maya Pérez Orozco, que participa del eje de precariedad y economía feminista. Amaya tiene que responder a cuáles son los puntos débiles del sistema económico, social, político y ambiental, y qué papel desempeñan las economías alternativas en estas brechas. Una pregunta fácil como todo el resto de la mesa.